Ahora el bloque de preguntas y respuestas. Han llegado preguntas, la verdad es que muy interesantes. Gracias por el interés y la participación. Sin más, pues bueno, entramos de lleno a la primera pregunta, donde nos preguntan al doctor Zúñiga, eh, pues bueno, este tema que también ayer salió, ¿no? En este sentido de la fibromialgia, están preguntando si se recomienda el uso de la buprenorfina en esta patología, qué tipo de dolores, si ya está encasillado alguna clasificación y cuál sería la mejor terapia para este padecimiento. Si bien la pregunta está dirigida al doctor Zúñiga, por favor, si alguien más tiene algún comentario al final de la participación, siéntanse libres de aportar. Adelante, doctor. Sí, un saludo a todos antes que nada. La pregunta es complicada. Primero, hay que recordar que la fibromialgia es un diagnóstico de exclusión, que no podemos hacer un diagnóstico de fibromialgia de primera intención. El médico tiene la responsabilidad de primero descartar que el dolor no obedece a otro tipo de condiciones médicas. Por otro lado, el diagnóstico también se centra en tres pilares importantes. Primero, recordar que es un dolor musculoesquelético generalizado, que también hay síndrome de fatiga crónica, que también hay alteraciones cognitivas, fenómenos de ansiedad, depresión y trastornos en la calidad del sueño. Si nos vamos a la evidencia y lo que ha mostrado mayor eficacia en este tipo de pacientes, estaríamos hablando de educación del paciente, un programa de ejercicio, llámese tai chi, yoga, natación, y finalmente la terapia cognitivo-conductual. Redondeando la respuesta, no es lo ideal, no es lo indicado, no es lo ortodoxo, y sobre todo si recordamos que nuestra prescripción debe estar sustentada en lo que hay en cuanto a evidencia científica. Ok. ¿Alguien más tiene alguna experiencia de alguna terapia con la que les haya funcionado mejor en el tratamiento de estos pacientes? Yo apoyaría lo que dijo el doctor Sergio. No me gustaría dar buprenorfina a una paciente o a un paciente de fibromialgia. De hecho, no empezaría de ninguna manera en primera instancia los opioides. Algo que puedo aportar es, sabemos, como dijo el doctor Zúñiga, que existe la fatiga crónica y existen alteraciones del sueño. Existe evidencia creciente y ahora sí puedo decir, en mi experiencia con las pacientes que he tenido con fibromialgia, referir a un especialista del sueño para polisomnografía y tratamiento de esto específicamente, según lo que cada quien requiera por la noche, digamos, un CPAP, etcétera, puede dar buenos resultados. Ok. Muchas gracias. Perdón, hola a todos. Igual también apoyando el comentario de mis compañeros, sin duda el uso de opioides fibromialgia es algo, digamos, no controversial, pero también sabemos que la evidencia no lo sustenta tanto para buprenorfina en este caso en específico. Probablemente como una opción en cuanto a manejo de dolor podría considerarse en algunas circunstancias. Sin embargo, coincido con mis compañeros, no sería lo ideal para el manejo del dolor en estos pacientes. Ok. Muchas gracias, doctores. Siempre es mejor en equipo, ¿no? Yo creo en este tipo de situaciones los equipos multidisciplinarios aportan muchísimo a las respuestas. Hay una pregunta del día de ayer que nos comentan, doctora María, a ver si nos puedes ayudar con esta. Dice acerca de los parches de lidocaína, si es posible que se apliquen sobre heridas quirúrgicas, a ver si vienen esterilizados o no. No se utilizan en heridas quirúrgicas. De hecho, necesitaríamos esperar a que no haya una pérdida de la continuidad de la piel para poder aplicar el parche de lidocaína. Es cicatrizada. Ok. Muchas gracias. Doctor Monroy, nos preguntan respecto al dolor de artritis, ¿no? Dicen que si se puede considerar como un dolor de tipo nociceptivo. Bueno, es una pregunta interesante, por supuesto que el modelo de dolor articular siempre se ha considerado como dolor de tipo nociceptivo y somático.
Sin embargo, sí se han hecho algunos estudios en cuanto a los fenómenos de neuroplasticidad que puede haber sobre la región, llevándonos a sensibilización periférica y posteriormente a sensibilización central, que sí nos puede indicar que hay un componente no solo nociceptivo, sino que también puede haber participación ya por neuroplasticidad maladaptativa del sistema somatosensorial. Entonces, bueno, como modelo de dolor, definitivamente lo consideramos como algo nociceptivo y somático. Sin embargo, y ya no solamente en este modelo, sino en muchos otros, se ha ido investigando cada vez más acerca de la participación de la neuroplasticidad maladaptativa del sistema somatosensorial, no solo para la persistencia del síntoma, sino también para al momento del el reporte del síntoma siempre se pueden ver intensidades mayores, incluso no tan relacionadas con el daño estructural o mayores de lo esperado para el daño estructural que se está presentando. Sí, es una pregunta interesante. La respuesta es, bueno, nociceptivo, somático, sin duda, sí, pero por supuesto que ya hemos visto que hay participación de fenómenos de sensibilización que se pueden considerar como algo ya de participación del sistema somatosensorial en el dolor, sobre todo en la persistencia y en la intensidad del síntoma. Ok, muchas gracias, doctor Monroy. Esta pregunta va, yo dirigida un poco a todos. Nos pregunta un doctor si el sufentanil es recomendable en casos de dolor crónico. ¿Cuál sería su opinión al respecto de este fármaco en el manejo del dolor crónico? Para un manejo sostenido, me parece que no es, digamos, para una terapia ya continua, no sería lo ideal. En cuanto a su fentanilo, alguna agudización de un dolor crónico podría tener alguna utilidad, sin embargo no lo considero como parte de las herramientas habituales en el control de dolor crónico o como para una terapia sostenida. Muy bien. La única ocasión en la que he llegado a ver sufentanilo sería en alguna boda. Sí, apoyando lo que dice un poco el doctor Monroy, sobre todo la evidencia se sustenta en estos episodios de agudización, fenómenos de dolor irruptivo dentro de un contexto de dolor crónico, pero como una terapia de mantenimiento, pues no sería lo habitual. Ok, muchas gracias, doctores. Nos pregunta aquí otro de los médicos. Ayer hubo mucha pregunta también en relación a los pacientes con quemaduras. Creo que es un grupo de pacientes que tenemos que empezar a verlos cada vez más, ¿no? Creo que hay sus bemoles en el tratamiento del dolor que queda ya una vez que están fuera del hospital, muchos de ellos. En este sentido, nos preguntan las dosis efectivas de manejo de pacientes con quemaduras con buprenorfina. Allí, no sé, doctor Zúñiga, doctor Zavala, alguien que tenga experiencia con estos pacientes dentro de los hospitales y si es recomendable el uso ya una vez estando dado de alta y las dosis. Sin duda la utilidad de buprenorfina existe, ¿no? Sobre todo también por la cuestión de que a veces este tipo de pacientes presentan cierto grado de falla renal y recordando la seguridad de buprenorfina en este sentido. No hay como tal dosis estándares, depende de diversas situaciones, ¿no? El grado de la quemadura, la extensión, incluso si este paciente ha tenido experiencia previa con este tipo de medicamentos, porque ya pueden tener tolerancia farmacológica y de esta manera requerir dosis más altas, ¿no? Siempre será importante evaluar al paciente, la intensidad del dolor, historial previo, obviamente la quemadura, el contexto de la quemadura, pues ir titulando, ¿no? Hasta encontrar la dosis que el paciente requiere. En mi caso, pues la experiencia que tengo es con pacientes con quemadura post-radioterapia, por estar en un hospital de oncología. Y definitivamente son los pacientes que nos envían más del servicio de radiooncología y precisamente la buprenorfina es uno de los medicamentos que usamos con mayor frecuencia por su amplia seguridad, sobre todo en el paciente
pues que tiene problemas sistémicos, renales o actividad del sistema nervioso central. Entonces, en esos casos, pues usamos la buprenorfina con bastante buen efecto. Okay, yo creo que pues sí, el arte, como bien mencionan, es individualizar, ¿no?, a los pacientes y titular y saber qué dosis es la adecuada para cada caso, porque también no es lo mismo un paciente masculino de 70 kilos a una femenina tal vez de 60, 80 kilos, yo que sé. Entonces creo que el arte en este sentido es adecuar la dosis e individualizar para cada paciente, ¿no? Muchas gracias. Aprovechando, doctor Zavala, que nos abriste tu micrófono, ¿tú cuál considerarías que es la tasa de depresión respiratoria en pacientes geriátricos con uso de parches transdérmicos? ¿Y cuál sería la cantidad? Supongo que en este sentido nos preguntan cantidad tope de parches que se podrían utilizar en un paciente. Bueno, esa es muy buena pregunta en el contexto de... hay mitos en el manejo del dolor en los adultos mayores que pues debemos de trabajar todo el personal de salud, que tiene que ver con que debe haber diferencias entre el manejo del dolor de un adulto mayor y de un adulto joven. No existe tal diferencia. La dosis tope como tal, pues es igual que en los jóvenes, es decir, hasta que se presente algún efecto adverso. Lo que sí es una realidad es que los geriatras usamos dosis menores de inicio a la hora de que indicamos un opioide. Seguimos la regla de que la dosis inicial de un adulto mayor es el 50% de la dosis inicial de un joven. Pero ya pasando esa regla podemos utilizar pues la cantidad de parches que sean necesarios. Obviamente siempre estar considerando en el adulto mayor otros factores que me puedan estar desencadenando mayor queja en cuanto a como manifestación de dolor. Recordemos que lo que sí hay una prevalencia muy importante es de depresión asociada a dolor, entonces esto en ocasiones nos puede distraer de cuál es la etiología o si realmente está solicitando o requiriendo mayor dosis de opioide. No hay una dosis tope como tal en la dosis de los parches. En alguna ocasión pues, llegamos a usar hasta 5 parches de 10 miligramos en el paciente y logramos un buen efecto. No nos limitamos ni por la edad ni por la cantidad de parches. Obviamente, pues cada vez aumenta más el riesgo de que el paciente tenga alguna molestia por la cantidad de parches en cuanto a la zona de colocación del mismo, indicamos la rotación. Pero como tal, un caso de depresión respiratoria secundaria a este uso de parches no he visto ninguno. Los pacientes que generalmente encuentro con este evento adverso, ocurre más con otros opioides. Por lo menos aquí en el Hospital de Oncología, que usamos dosis pues, altas de varios opioides, pues con buprenorfina ha sido lo más seguro hasta ahora. Ok. Pues muy bien, muchas gracias, doctor. Hay una duda también en relación, gracias porque sabemos que se conectaron y nos están siguiendo desde las ponencias de ayer. Nos preguntan que en un paciente que ya trae el tratamiento de parche de lidocaína por un diagnóstico de herpes zóster, ya trae esta secuela de dolor, nos preguntan si sería mejor ahí cambiarlo al parche de buprenorfina. Y yo a lo mejor aquí me gustaría agregar o se podría utilizar de forma concomitante ambas terapias, ¿no? Hablando también un poco de la terapia multimodal. Doctor Zúñiga, no sé si tengas alguna experiencia, doctor Monroy, alguien del panel que nos pudiera apoyar. Sí, con gusto. O sea, no hay ninguna contraindicación en que tú puedas utilizar ambas terapias, tanto el parche de lidocaína, que si bien sería la primera línea de tratamiento, y de acuerdo a un consenso ya publicado aquí a nivel nacional, y si no logras la eficacia después de 3-4 semanas, revalorar la titulación con otros analgésicos. No hay contraindicación para que tú utilices pues, un parche de buprenorfina, pero sí recordar que dentro de las recomendaciones de manejo de dolor neuropático, pues también están otras opciones antes, ¿no? Como el uso de epilépticos, gabapenotinoides o de antidepresivos, pero no hay ninguna contraindicación para combinar, sobre todo si el paciente así lo amerita o la intensidad y la severidad del cuadro lo requiere.
Coincido también, al final de cuentas son mecanismos de acción distintos los que van a utilizar, pueden tener cierta utilidad. No lo haría como regla, sí, sinceramente, ya lo comentaba Sergio, o sea, sí digo que hay una, pues bueno, primera línea de manejo, neuropatías localizadas o dolor neuropático localizado, sí, y muchas veces también se puede haber un poquito de controversia respecto a esto, porque en ocasiones, debido a la intensidad del síntoma inicial y al saber que el efecto terapéutico o analgésico que vamos a tener con el parche va a irse dando desde la primera aplicación, pero de forma gradual, y realmente la terapia se evalúa de 2 a 4 semanas posterior a la aplicación, bueno, ahí la utilidad de un analgésico de acción inmediata podría considerarse, pero antes de pensar en buprenorfina, estaría pensando en tramadol, que es segunda línea de manejo, ¿sí? Y buprenorfina, pues bueno, que ya lo consideramos como tercera línea, pues bueno, dependiendo del caso y dependiendo de las características del paciente, ¿no? Ya lo comentaba hace rato también el doctor Zavala, buprenorfina tiene un excelente perfil en el paciente nefrópata, ¿sí? Considerando en esas circunstancias podría ser de utilidad, ¿no? En ese contexto, ¿sí? Pero sí, o sea, sí se puede añadir, siempre nada más recordar que debe de ser siempre el medicamento que vayamos a seleccionar como apoyo a nuestra terapia de primera línea debe de ser con un mecanismo de acción distinto al que ya inicié, ¿sí? Y por supuesto individualizando a cada paciente, o sea, de acuerdo a las características es lo que voy a seleccionar. Y eso es algo muy importante, o sea, no tenemos que seleccionar de acuerdo al fármaco, sino de acuerdo al paciente. ¿Sí? No hay un fármaco ideal que podamos utilizar como en general para todos los pacientes. Tenemos recomendaciones, por supuesto, sí, tenemos guías terapéuticas, sí, pero la selección de tu herramienta terapéutica va más con base en las características de tu paciente, sí, más que realmente en el perfil del fármaco. O sea, el perfil del fármaco se debe de ajustar al paciente y no al revés. Entonces, pues bueno, esas serían las consideraciones que yo tomaría al momento de iniciar todo esto. Correcto, creo que es el comentario clave, ¿no? Individualizar al paciente para saber entonces cuál es el tratamiento o los tratamientos que podrían resultar en este sentido de mayor beneficio para el paciente y el control de su dolor. Muchas gracias, doctores. Doctora María López Collada, tengo aquí una pregunta para ti que dice que el médico tiene un paciente con cáncer de próstata sin opción terapéutica, una RC etapa 5, está ya en hemodiálisis, solo se le maneja tramadol y paracetamol cada 8 horas, trae mucha náusea, vómito y mareo como efectos adversos. Ahí, ¿tú qué recomiendas con este paciente? También, doctor Zavala, si nos quieres complementar, porque ambos están en institutos de oncología. ¿Qué hacemos con este pobre paciente? Sí, creo que pues, el paciente tiene cáncer de próstata y aparte tiene una enfermedad renal. Entonces, eso de entrada creo que nos hace, por las dos patologías, voltear a ver buprenorfina de una manera muy importante. Creo que buprenorfina sería, obviamente si la intensidad de dolor lo amerita, que supongo que sí lo amerita, sería uno de los fármacos o el fármaco de elección. Habría que ver también con cuánto está de tramadol, porque si es una dosis un poco más alta de 200 miligramos al día, tal vez no sea ya lo adecuado para él, sobre todo no por lo de la próstata, por la enfermedad renal. Sí sería una buena opción ver cuánto tiene de tramadol y rotarlo a buprenorfina. Doctor Zavala, ¿alguna recomendación para este paciente o si quieres complementar algo de la doctora? Ahí. No. Listo. Sí, no, definitivamente de acuerdo con la doctora. En este caso no solo influye el problema de la insuficiencia renal, sino en ocasiones la vía de administración. Entonces, en los pacientes que están utilizando, que tienen náusea, vómito, y tienen que tomar una tableta de tramadol cada 8 horas, quizá con algún efecto
con un control parcial del dolor, pero el siguiente paso es aumentar el número de tabletas al día, junto con todas las demás que debe estar tomando el paciente, pues definitivamente son un factor que consideramos nosotros para el cambio de rotación a otro opioide. En este caso, la seguridad que nos otorga la buprenorfina pues sería lo ideal, y si además contamos con una presentación que se puede aplicar en parche en un paciente que, a pesar de tener insuficiencia renal, no tenga problemas en la piel como descarga urémica que limitaría quizá la absorción, pues se puede usar con mucha seguridad, además de que en casos de crisis de dolor y se junta con náusea, pues la vía también subcutánea de la buprenorfina nos puede ayudar mucho en este caso. Digamos que sería mi recomendación hacer la rotación. Muy bien, gracias, doctor. Aquí tengo una pregunta bien bonita, porque nos preguntan acerca del dolor de trigémina, ¿no? Que sabemos que es de difícil control en la mayoría de los pacientes. Nos pregunta el doctor qué tan recomendable es el bloqueo de los nervios superficiales de la cara en este tipo de dolores. Doctor Carlos, doctor. Adelante. Bueno, de ahí, o sea, siempre el tratamiento de primera línea, recordemos que siempre va a ser el farmacológico, o sea, iniciamos siempre con esto. Dolor refractario al tratamiento es donde ya tiene cabida el intervencionismo. ¿Sí? Del intervencionismo, lo que habitualmente tiene mejores resultados, por supuesto, es el bloqueo, ¿sí? De ganglio directamente. Las ramas superficiales sí pueden tener un apoyo, el analgésico sí puede tener un efecto que incluso ya se ha documentado, ¿sí? Hay abordajes por ecografía, ¿sí? Para realizar este tipo de intervención, ¿sí? Con resultados que pueden ir desde 1 a 3 meses de alivio del dolor cuando es una aplicación simple con esteroide, pero sí tendríamos que hacer hacer un mapa del síntoma, hacia dónde se está presentando, qué ramas son las que están afectando, ¿sí? Y qué tan factible es abordar. Si el síntoma sí concuerda con algo a ese nivel, vale la pena intentar el bloqueo de ramas superficiales. Sí puede tener efecto analgésico, por supuesto, ¿sí? Ahora, también se tendría que analizar bien en cada caso, ¿no? O sea, también, ¿de qué se trata? ¿Qué es? El dolor se está presentando por paroxismos, que es lo habitual, ¿sí? O tenemos ya condiciones que nos están causando hiperalgesia, alodinia en algún trayecto inervado de una rama cutánea. Entonces, de acuerdo a eso, pues bueno, si el dolor es más bien paroxismos, como es lo habitual, yo iniciaría con la terapia farmacológica y de acuerdo a la respuesta evaluaría el bloqueo directamente sobre el ganglio. ¿Sí? Si el paciente está presentando dolor tipo alodinia, hiperalgesia, y de acuerdo a la distribución del dolor en esa zona, si es específicamente sobre una rama cutánea donde puedo tener un buen resultado con una infiltración con anestésico local esteroide, también lo consideraría como parte del manejo, pero más o menos en esa secuencia. Muy bien. Todos de acuerdo, tenemos este consenso que sería como esta mejor opción para este paciente. Muchas gracias, doctor Carlos. Y aquí ya casi se nos está terminando el tiempo, pero esta creo que es una pregunta o comentario importante. Nos comenta la doctora, dice, soy médico familiar, tengo pacientes crónicos con enfermedades como diabetes, neuropatías, cáncer, dice, cada médico que va le indica un medicamento diferente para el dolor, Cox, Tramadol, buprenorfina, combinaciones, parches, ¿no? Y dice, cuando llegan conmigo con esta infinidad de polifarmacia, aunado al tratamiento de diabetes e hipertensión, refieren que el dolor persiste. Y entonces la doctora pregunta, ¿puede ser esto posible? O sea, después de todo este cóctel de tratamientos que sabemos que así llegan, ¿puede todavía el paciente tener dolor? ¿Y por qué? Vamos. Bueno, pues bueno, recordemos, parte del tema que vimos hace rato era precisamente de los factores de riesgo que tienen los pacientes para la cronificación.
el hecho de que comente de que va de un médico a otro y que cada médico le prescribe algo diferente seguramente responde a la solicitud de este paciente, que se encuentra de alguna forma pues digamos, con pensamientos de que no va a mejorar, de que precisamente, así como contó la historia, ya he ido con varios médicos y nadie me ha resuelto, pues es como el paciente que llega quejándose de otro médico, ¿no? Posiblemente se va a quejar de ti y eso tiene que ver mucho también con la demanda de atención. Hay factores que a veces no se identifican en este paciente. Realmente lleva un seguimiento. Lo que me ocurre mucho a mí es los pacientes que se quejan de descontrol del dolor no han completado un solo de los tratamientos que han llevado. En muchas ocasiones el parche ya no se pone en el segundo porque sintieron náusea. Se tomaron una de tramadol y les dio sueño y ya no se lo quiso tomar. Entonces es muy importante identificar los factores de adherencia al tratamiento y sobre todo en este caso apoyarse mucho en el cuidador o la persona que acompaña al paciente para realmente identificar si hay o no, si nota o no mejoría, cuándo se administra el medicamento, quién se lo administra, quién se asegura que realmente lo esté haciendo, porque muchas veces el paciente lo que no te dicen es, pero no me tomé la dosis traigo mucho dolor ahorita, pero no me tomé la dosis de hoy ni la de anoche, me la tomé el lunes y me sentí bien. Entonces es uno de los casos quizás más frustrantes para el médico, el hecho de enfrentarse a un paciente que dice que nada le funciona y automáticamente uno también se hace para atrás y dice, pues yo no tengo nada más que ofrecerle, y eso pues llega a ser frustrante. Hay que enfocarse en la terapia multimodal, apoyarse en otros especialistas, derivar a psicología, rehabilitación, qué tipo de fisioterapia hace, si la hace cuando se le indica, para realmente poder decir que no está funcionando el medicamento, y bueno, ya habría algo más complejo molecular de receptores que habría que analizar. Pues sí, doctores, muchas gracias, doctor Zavala. Perdón, tengo que interrumpir porque se nos ha terminado el tiempo. Gracias por su participación. De verdad, esperemos que estas respuestas les ayuden en su práctica del día a día y los invitamos a continuar para los talleres en vivo.